Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, seguimos aquí en la 10 Capital Radio para toda Canarias a través de la frecuencia modulada y también nos pueden escuchar desde cualquier rincón del mundo a través de nuestra web, la10.es, o en YouTube. Ya saben, 20.000 maneras de escucharnos de una manera clara y contundente. Llegamos a la hora, al tiempo del portavoz de los vecinos de Canarias. Abel Román, buenos días. Muy buenos días y un saludo cordial a todos los vecinos. Bueno, hoy vamos a tratar un tema. Tenemos aquí como invitada a Odalis Padrón, con una trayectoria política que todos ustedes conocen, física, en el cual la hemos traído para que nos dé su opinión sobre un tema que nos tiene preocupadísimo a los tinerfeños, a los canarios en general, y a los españoles sobre todo no, igual que todos nosotros, que es el tema de la ocupación. Todos ustedes habrán oído todas las ocupaciones que hay actualmente fresquitas, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay una ocupación masiva de un edificio del barrio de Salamanca, en Madrid, con 16 pisos y 5 personas viviendo. Amenazaron a los operarios cuando les quitaban el agua y le pincharon la rueda. Y una señora, una vecina que estaba ahí, que protestó, el ocupa le dio un puñetazo. ¿Y qué hizo la Policía Nacional? Nada. Si estamos en el Toscar, pasó lo mismo. Una señora de 80 años tiene su casita allí, va y tal, y se encuentra con ocupa, por cierto, marroquíes, y yo creo que había un negro y un marroquí, o como quieran llamarlo, y protestaron porque estaban allí y le sacaron 2 cuchillos. ¿Qué hizo la Policía Nacional y la local? Nada. O sea, dicen que no pueden hacer nada, que hablen con los jueces y los políticos. Después, en La Laguna, una señora octogenaria que estaba malita en la residencia, sale de la residencia, va a su casa, se la encuentra ocupada en la calle Arzobispo Elías Yáñez. ¿Qué hace la Policía Nacional? Nada. Los ocupas tienen más derechos que los propietarios. Y la pobre señora se tuvo que ir a la residencia a esperar a ver cómo le solucionaban el problema. Entonces, después hemos preguntado cuál es la opinión de los políticos, sobre todo de los electores políticos, y por ejemplo el PP no está de acuerdo con la ocupación en un 99%. Después, el PSOE, que ha sido uno de los que han implantado que los ocupas tengan más derechos que los propietarios de los pisos, los votantes del PSOE, el 77% no está de acuerdo. Y en Sumar, otro que aprobó que los ocupas tuvieran más poder y derechos que los propietarios, el 77% no está de acuerdo. Y Podemos está de acuerdo y aplaudiendo a los ocupas, encantadísimo de la vida. Bueno, doña Odalis Padrón, ¿usted qué piensa de este tema y qué solución le ve a usted? Yo primero vamos a poner en contexto el tema, porque yo creo que hay mucha tergiversación con este tema y vamos a entenderlo un poquito. Mira, cuando una persona entra en un bien inmueble, o sea, una propiedad privada, una casa o local, hay 2 posibles delitos. Uno es el delito de usurpación de bienes inmuebles, que ese está castigado con multas de 3 a 6 meses. Cuando decimos multas de 3 a 6 meses, es que el juez, por ejemplo, te puede poner por cada día 2 euros, ¿vale? O sea que es dinero y no grandes cantidades frente a lo que podría costar un alquiler, por ejemplo. Ese es el de usurpación. Y luego está el delito de allanamiento de morada, que ese tiene cárcel, ese tiene prisión de 6 a 2 años, que este es el que protege la Constitución, el famoso el domicilio es inviolable, el que nadie puede entrar sin permiso del titular. Cuidado, porque aquí está el truco. El truco está en la palabra titular, ¿ves? No dice propietario, dice el titular o por resolución judicial, si no, no se puede entrar. Entonces aquí tenemos claro por qué van a bienes, o sea, van a locales que estén vacíos, porque es usurpación de bienes inmuebles. Vale. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene el propietario cuando uno ocupa se mete en su propiedad? Que él ocupa, normalmente cambia la cerradura, elaboran contratos que suelen ser falsos de alquiler y hace un pedido a domicilio a su nombre.
Entonces, el propietario llega a su propiedad, se encuentra con un ocupa, ¿qué hace? Pues llamó a la policía, a la autoridad policial. La policía se persona al domicilio y pide pruebas. Y aquí tenemos el grave problema. Porque, ¿te acuerdas que yo dije antes, la Constitución, con el artículo 18, preserva que nadie pueda entrar en una propiedad porque está el titular? Bueno, el titular puede ser, por ejemplo, una persona alquilada. Ese es el problema. Ahí es donde empieza el problema. Ahí es donde empieza. Pues, ¿te acuerdas la ley Corcuera? La de la patada en la puerta. Que después de 9 meses Corcuera y la ley se fueron. Bueno, pues aquí tenemos el mismo problema. La policía no sabe, no tiene datos. La policía se encuentra desorientada. Y entonces, no sabe, porque claro, la ley dice titular. Entonces la policía dice, pero usted tiene un contrato de alquiler. El otro dice que no, el otro dice que sí, no sabe. Entonces la policía dice, intervención judicial. Vale, ese es un problema grave porque eso va por lo penal y lo penal tarda muchísimo. Incluso se ha intentado hacer por lo civil, que siempre es más ágil, que no lo tiene, pero han intentado hacerlo como desahucio por precario, que es un procedimiento mediante el cual intenta recuperar la propiedad, pero claro, ahí necesita abogado y procurador, que todos sabemos que es dinero, y la duración es de 9 a 18 meses. Entonces, en ese momento, muchos propietarios están ya desesperados. ¿Qué pasa con los propietarios desesperados? Muchos dicen, vale, cambio la cerradura o corto los suministros de agua y de luz. No puede. Delito de coacción, penado con 3 años de prisión y si es leve, multas de 12 a 24 meses. Bueno, dice el señor, bueno, la propiedad es mía, accedo a la propiedad, ni se le ocurra. Delito de allanamiento de morada, que ese sí es grave, está penado con 4 años de cárcel. Vamos a ver, doña Gladys, ¿cómo va a ser allanamiento de morada entrar en mi casa? Por lo que te estoy diciendo, porque una vez que esté una persona adentro, que titular puede ser alquilado. La ley, es que el problema está en que la ley... Y la que no tiene alquilado, si no entra con una patada en la puerta, el otro día en el Toscal o en la Laguna. No, ahí vamos a llegar. Ahí no hay contrato, ahí simplemente es una patada en la puerta y ala. Claro, ahí voy a llegar. Espera, no, vea. Sin embargo, también la policía los protege. No, pero espera. Y se pueden hacer cosas. Mira, el 24, o sea, el problema estaba clarísimo. El 24 de mayo de 2023 se promulga una ley y todo el mundo piensa, bueno, va a ser una ley que proteja la propiedad privada, que es lo que todo el mundo estaba esperando. Bueno, la ley se denomina por el derecho a la vivienda. Ya el nombre dejaba un poquito mosqueado. Yo creo que mucha gente dijo, el derecho a la vivienda no es el derecho a la propiedad privada, mal vamos. Entonces, los que dijeron, no lo veo claro, ¿qué hizo la ley? Dice, bueno, voy a poner la disposición quinta que modifica la ley de enjuiciamiento civil, que es el procedimiento, que te acuerdas que antes decíamos que el penal es más difícil, el civil es más cómodo. La gente dijo, bueno, a lo mejor no me lo van a solucionar. Entonces, ellos ponen que modificaba la ley de enjuiciamiento civil para introducir mejoras en la regulación del procedimiento de desahucio en situaciones de vulnerabilidad. Ahí está la palabrita, vulnerabilidad. Bueno, vamos a ver una cuestión aquí. Los políticos tienen la obligación de dar soluciones habitacionales a las personas vulnerables. Totalmente de acuerdo. Y lo que han hecho los políticos, y yo quiero saber su opinión a este respecto, dice, bueno, vamos a cargarle esa responsabilidad entre los propietarios privados. Y así nosotros, mientras tanto, tenemos 1 año, 2 años de impas para que no se metan con nosotros. Es que lo que hicieron. ¿Usted cree que esto es decente? No, es que esto es lo que hicieron. El PSOE, Sumar y Podemos y otros partidos como Bildu, Esquerra Republicana, había otros partidos más, pero realmente el PSOE, Sumar y Podemos fue lo que hicieron. Crearon esta ley. Esta ley es para que los propietarios, se supone que decía que era para que los propietarios pudieran iniciar el desahucio, ¿no? Fíjate si era falso lo que estaban hablando, fíjate si engañaron a la gente, que para hacer eso crearon 2 procedimientos y ahora verás qué procedimientos que son imposibles. Tú si eres propietario, presentas una demanda y la ley dice que debes acreditar si el inmueble ocupado es la vivienda habitual o no del ocupa. Tú. Entonces, ¿cómo lo acreditas? ¿Y cómo lo acreditas? El problema es cómo lo acreditas. Tú dices, vale, yo me voy al padrón, si tienen hijos tendrán que estar empadronados. Bueno, ¿y la ley de protección? ¿Te lo van a dar eso? Es muy difícil. Eso es casi imposible. Vale, después dice la ley. Si la persona propietaria tiene de 10 o más inmuebles, que es lo que llaman el gran tenedor, en este caso tendrá que presentar, el propietario tiene que presentar la situación de vulnerabilidad del ocupa.
O sea, presentar un documento emitido por servicios sociales y volvemos a lo mismo. Y la protección de datos no lo vas a tener. Y además, otra cuestión importante, una característica de los servicios sociales, cuando piden la vulnerabilidad, no investigan a la persona, sino automáticamente lo dan, sea verdad o sea mentira. Claro, no, totalmente de acuerdo. Y además, porque además lo que pretende la ley es que el propietario tenga que ayudar a buscar un alojamiento. O sea, el propietario es el que va a tener que hacer toda la labor, no los políticos. O sea, además lo dice la ley, tiene que ponerse a trabajar con la administración para buscar alternativas habitacionales o programas de alquiler social. O sea, esta ley, mira, hay un catedrático de Derecho Civil que lo ha dicho muy claro. Esta ley valida la ocupación y ralentiza los procedimientos de desalojo con la excusa de buscar alternativas a las casas, a las personas que están vulnerables. Bueno, ¿y qué dice el PSOE y Podemos, que son los responsables de este disparate? Por ejemplo, ¿qué le va a ayudar a la señora de 80 años que ellos, con la ley que han provocado, va a ayudar a esa señora de La Laguna a conseguir que esos ocupas salgan de su casa? ¿O están mirando para otro lado? Yo te lo digo muy fácil. Mira, aquí en el Toscal, que lo tengo más cerca y más lo conozco, ¿dónde estaba la señora Patricia cuando pasó eso? Yo no la vi. Eso digo yo. ¿Y los de Podemos? ¿Y los pero, de Sumar? Pero la señora Patricia está en la oposición y está en el ayuntamiento. Y es concejala. ¿Dónde estaba? ¿Y dónde su partido? ¿Y dónde sigue estando? Porque los ocupas siguen estando allí. Efectivamente. Y luego otra cosa. Hay una cosa... ¿Y apoyaron que eso esté lo que está ocurriendo ahora? Claro. Ellos han creado esa ley y les han facilitado totalmente. Fíjate lo que estoy diciendo. O sea, si eres un propietario es que no tienes ninguna posibilidad. Es muy, muy difícil. O sea, te lo están poniendo casi imposible. Entonces, pero luego hay una cosa que me llamó la atención. Cuando pasó lo del Toscal, que fue el alcalde, y hay mucha gente que está diciendo que, hombre, el alcalde no puede hacer nada. Mira, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Yo excuso al alcalde de Santa Cruz porque él no propuso ni apoyó esa ley. No, en eso estoy de acuerdo. Pero mira también, también la omisión está también, es punible a un político. Mira, el alcalde tiene competencias en materia de seguridad ciudadana. Si no han transcurrido 48 horas, la policía local, nacional o guardia civil puede desalojar inmediatamente a los ocupantes. Eso es lo que yo con también necesidad, digo. Vale, de orden judicial, pero siempre que se constate flagrancia delictiva. Y ahí, que esto es el artículo 553 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, está en la ley. Yo pregunto, si ahí hay vecinos que han visto cómo han dado una patada y han entrado y no han pasado 48 horas, ¿por qué el alcalde no hizo nada? ¿Y la Policía Nacional de oficio hace lo que tiene que hacer? Efectivamente, yo creo que esto deberíamos, porque además, mira, estamos llegando a tal extremo de absurdo, que ayer salió que una madre de 62 años con un hijo discapacitado que tiene el 68% de discapacidad, le dieron una vivienda social y antes de que llegara la ocuparon y ahora mismo está en la calle viviendo en un coche. ¿Dónde? En La Laguna. En La Laguna, que donde está Yeray, del PSOE. Bueno, pues que él hable con su partido, que resuelva, porque los políticos están para resolver, no para ganar dinero. Y sobre todo para asumir... Que se les pague bien, pero... Y sobre todo para asumir sus responsabilidades, porque los que tienen la responsabilidad de dar soluciones ocupacionales son los políticos, que para eso nos cobran los impuestos donde no está visto. Entonces, claro. ¿Qué pasa? Ellos cogen y dicen, bueno, pues vamos a coger y a permitir que los ocupen casas privadas y nosotros nos quitamos un problema de encima. Ay, qué bonito, ¿eh? Claro. Precioso la cuestión. No, es estupendo porque no hago nada, pero cobro un dinero y estoy estupendo. Y los demás que se busquen el problema lo resuelvan. Y después otra cuestión. No, eso solamente se puede hacer si tú tienes la primera vivienda y la segunda vivienda. No ocurre porque si antes de 48 horas lo dice, viene la policía y lo echa. Y no está ocurriendo. Por ejemplo, con el tema del Toscal, por ejemplo, con el tema de La Laguna. Te estoy diciendo, la ley lo dice. 553 del enjuiciamiento criminal lo dice muy claro. ¿Cómo es posible que la Policía Nacional se lave las manos en ese tema? Porque estamos hablando de que en 48 horas ellos pueden actuar de inmediato.
Pero te digo una cosa, para mí ahí es más los políticos, la responsabilidad. Y explico por qué. Recordamos que no hace mucho en Inglaterra salió a la palestra y lo sacó un periodista que había una serie de violaciones a niñas menores, que llevaban años con violaciones a niñas menores, que incluso muchas habían desaparecido. Y la contestación que se le daba al periodista y que él reflejó claramente era que los políticos le decían que había que tapar estos temas para que no hubieran conflictos con el tema de las razas y con el tema, y por eso no se decía, que es lo que un poco lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque para que no hubiera conflictos porque los abusadores raciales eran pakistaníes, en este caso eran pakistaníes. Y es un poco lo que dices tú. Hay mucha gente que se está quejando de que cuando surgen estos casos no se dice la nacionalidad. Y es lo que tú comentas. Muchas veces salen que son marroquíes, que son personas que vienen de fuera. Y eso se está un poco ocultando. Y yo lo veo muy similar a lo que pasó en Inglaterra. Es muy similar. Por ejemplo, en el Toscal, no lo sé por lo que han dicho, sino por las imágenes y sobre todo las voces de los tipos. Claro. Uno es marroquí, pero también uno era de raza de color negro. Claro. Entonces, claro, amigos, ellos tienen un plus, además, sobre el canario. Claro, no, es que es una protección que es injusta, porque vamos a ver, cuando una persona comete un delito, todos sabemos, muchas veces hemos visto en los medios de comunicación cómo ponen sus iniciales y suelen poner la nacionalidad que tiene. Entonces, estamos hablando de igualdad de derechos. O sea, si a esas personas se les ha puesto de esa manera, a estas personas también se le tiene que poner. Y si las estadísticas son malas para el político que le interesa, porque hay intereses de dinero, que hemos visto ya como muchas ONG se están lucrando, porque están viniendo personas, que además yo quiero dejar muy claro una cosa, nosotros hemos sido todos, tenemos familia emigrante, en alguna manera en Canarias. Mi padre, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, pero sí hay una cosa que está clara, nadie desdeña que vengan emigrantes, que vengan a trabajar. Que vengan a trabajar, bien, se les aplaude, lo entendemos, nosotros hemos ido fuera a trabajar, pero a trabajar, no a darle ayuda, no a que hayan ONGs que se lucren, no como pasó en Barcelona, que descubrieron que 150 personas que decían ser menores tenían hasta 30 años de edad. Eso está en los medios de comunicación, no estoy diciendo nada que no sepa nadie. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, lo que hay que buscar soluciones y no tapar porque hay intereses espurios, porque hay gente que se está lucrando con este tema y lo estamos pagando los que no tenemos culpa. Lo que no tenemos problema en acoger a gente, pero a gente que venga a trabajar, no a personas que vengan a que se les dé ayuda y que al final muchas de ellas terminan pues haciendo actos como eso, entrando en casas, la propiedad privada no les importa, les da un pimiento, incluso ellos llegan, hemos visto ya cosas tan absurdas como que uno ocupa, se va de la casa que ha ocupado, llega otro ocupa y se denuncian entre los ocupas. Esto ya es absurdo, pero esto es porque la ley los protege. Los mismos ocupas te dicen, llame a la policía, porque se ven que son intocables. Ellos se sienten intocables, porque está pasando esto. A mí lo que me da miedo es que si es tu primera vivienda, que ellos en 48 horas tienen que coger, te denuncian antes, la policía llega y los expulsa inmediatamente, no se está cumpliendo. Porque por lo menos, bueno, eso me salva pues, mi vivienda. Sí, tu seguridad, porque al final, ¿no? Es tu seguridad, porque te quedas sino en la calle. Han sacado también que los propietarios de una comunidad de vecinos pueden avalar a la policía de que ese señor vive ahí y es el propietario del piso. Es decir, poco a poco vamos encerrando el cerco a estos delincuentes, claro, apoyados por los gobiernos que permitieron esta ley, que ha sido no lo olviden ustedes, el PSOE, Podemos y Sumar, que incluso sus propios afiliados están en contra de esa ley, porque había que hacerle el gustito a Podemos, que eso sí están a favor. Entonces, yo realmente, y sobre todo, ahora lo que están haciendo como defensa es negar que la ocupación es muy grave en España. Lo de siempre. Es negarlo. Claro. Hicieron la ley del sí y el sí, sacaron a montones de violadores a la calle y no es culpa de ellos, son culpa de los jueces. Ellos no tienen nunca culpa de nada, son los demás. Cuando además se les avisó con tiempo, las asociaciones de jueces avisaron y dijeron, cuidado que esto va a pasar. O sea, que lo más grave es que son personas que no han atendido a personas que saben de este tema. O sea, eso es lo peor que puede haber. O sea, tú no tienes porque como político no tienes que saber de todo, pero sí tienes que tener la capacidad de escuchar a quien sabe. Y si a ti te dice una asociación de jueces, cuidado que va a pasar esto,
piénsatelo, valóralo, míralo con mucho cuidado, porque al final eso nos repercute a todos. Y una pregunta, usted que es política, ¿cómo es posible que un partido se meta como el PSOE, se meta en Podemos y Sumar, vamos a dejarlo porque ellos son, ya sabemos lo que son y la irresponsabilidad que tienen en ese tipo de actuaciones? ¿No se dan cuenta el daño que se hacen a su partido apoyando ese tipo de cuestiones? El problema aquí yo creo que es el poder. Es que por llegar al poder han hecho que todo vale. Y todo no vale por llegar al poder. Mira, muchas veces cuando estás en política sabes que cuando tienes que a lo mejor gobernar con otro partido, lo primero que tienes que hacer es sentarte y decir, ¿podemos gobernar juntos? ¿Realmente lo que nosotros hemos prometido a los ciudadanos que vamos a hacer casa o podemos hacerlo conjuntamente? Porque claro, si tú lo que has llevado en tu programa electoral, que es verdad que mucha gente no se lee los programas electorales, pero están para algo y están para eso. Mi propuesta es completamente diferente a la tuya, yo no puedo gobernar contigo. Cuando hacen eso, es cuando tú ves que es el todo vale por el poder. Todo vale. Con tal de llegar al poder, engañamos a los vecinos, le decimos que sí, que vamos a gobernar. Y luego pasan los desastres como estos que están pasando, que son gente que no tenía capacidad, gente que no estaba preparada. Ahora mismo con Sumar lo estamos viendo. O sea, tanto que decían y hablaban del feminismo y en sus filas tenían auténticos violadores, porque, vale, no podemos decir violadores, presuntos violadores sí, o presuntos... ha salido lo más suave, porque eso no se queda ahí en la superficie. Por eso digo, o sea, tú estás diciendo que tú tenías conocimiento y lo estabas permitiendo. Cuando ya ves eso, ya ves la catadura moral de esos políticos. Esa gente, para mí no son políticos, esos son vividores de la política que entran para lucrarse y ganar dinero, pero no están por el bien general, porque si no, tú no puedes decir eso teniendo un tío al lado que sabes lo que está haciendo, no lo permite, porque se supone que tú lo que quieres es cambiar y que las cosas vayan a mejor y proteger a la gente. Y ahora mismo, por ejemplo, lo de Patricia Hernández, que es lo más escandaloso que hay. Estamos hablando del Toscal, de tu ciudad, de la que tú presumes como de los Toscales, y que una señora mayor ni siquiera se le ha visto el pelo, ni siquiera ha hecho acto de presencia para darle apoyo moral, a ver qué necesita y cómo lo vamos a resolver. Claro, nada. Claro. Porque ella, como miembro del PSOE, tiene más autoridad sobre el delegado del gobierno y la Policía Nacional, claro, porque es un miembro de su partido. Es delegado del gobierno. O solamente es para cobrar las comisiones, que ahora vamos a hablar de ello, antes que se acabe el tiempo. Nos quedan 4 minutos. Vamos rápido con las comisiones. Bueno, 4 minutos. El otro día me dijiste si podíamos coger las comisiones realmente en total, y desde luego me he quedado escandalizado. Y sobre todo lo peor de todo, y es que la mesa del Parlamento, esto es un trabajo de la agencia EFE, no acepta reponer la información sobre las dietas de los diputados. Encima lo van a ocultar y no va a dar más información cuando es un tema legal. Pero es que eso, mira, eso es gravísimo. O sea, hoy ha salido en la prensa que la mesa del Parlamento, donde está Patricia, donde está la presidenta Astrid, que recordemos la presidenta Astrid, o sea, en una hemeroteca ha salido que ha cobrado cobra hasta 9.000 euros mensuales. Anagramas... De dietas. No, en total. De dietas son 6.000. Pero vamos a hablar de las dietas exactamente. Sí. Mira, antes... hasta el 2007 se podía dar información, y a partir de noviembre de 24 no se da información. No, pero es que además han dicho que no aceptan dar información. Ellos no pueden decir eso. ¿Y dónde está el comisionado de transparencia? claro, ¿dónde? Es que están diciendo una ilegalidad. Tú no puedes decir que tú no aceptas dar la información cuando la ley de transparencia dice que tienes que, no es que debes, sino que tienes que dar la información. Bueno, para que vean ustedes, antes se cobraban 904 euros de dieta y ahora son 2.088. Pero esto es aparte del sueldo, o sea, que les pagan para que vayan a trabajar aparte. Sí. Fíjense ustedes lo que cobran de dieta solamente, no de sueldo, de dieta. La presidenta del Parlamento, 6.586 euros de dieta, más al mes. Sí, Anagrama 3.400, Gustavo Mato 3.710, María Cabrera de Coalición 3.900, Patricia Hernández 3.626, y después los portavoces más todavía. En el grupo mixto 5.336, Raúl Acosta, Nicasio Galván de Bosch 4.130, José Miguel Barragán 4.046, Luis Campo de Nueva Canaria
4.046, Sebastián Sodel Franqui 3.700, Luis Reverón 3.626 y Casimiro Cubero 3.115. De dieta. De De dieta. A eso hay que añadirle luego el El sueldo. Al sueldo. O sea que, O sea, eso es por ir a trabajar. Enhorabuena, Lo que estás enhorabuena. comentando es por ir a entonces, trabajar. ¿para qué le pagan el sueldo? Vamos a ver, está el sueldo y después por Y ir a además trabajar. todo esto lo quieren ocultar. Y a- Claro. Lo bueno. esto es lo Pero peor. ¿sabes por qué? Porque desde el año pasado se ha demostrado que la subida que ellos han hecho, se han hecho ellos a sí mismos, porque recuerda que ellos, ellos se regulan ellos mismos. Ha subido un 131%. Ellos se han puesto una subida de un 131%. Mira, las pensiones mínimas en 2025 subirán un 6% y el ingreso mínimo un 9%. A ver si sube. Pero imagínate, y estos señores se han puesto ellos mismos, a sí mismos, 131%. Por eso lo quieren ocultar. Bueno, pues enhorabuena a los parlamentarios que lo están haciendo muy bien. O sea, No se les ve, pero estupendo. no, o sea, Ahora. A ver, nos tenemos que ir. Bueno, a ver, bueno. Román, coordinador y portavoz de la Alianza de Vecinos en Canarias, Odalis Padrón, gracias. Ha sido un placer A ustedes. tenerte aquí en la 10 Capital Radio. Hasta la próxima. Hasta la Adiós. próxima. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.